Hola amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les doy la bienvenida a este estudio de hoy, en la voz de nuestro hermano, José Luis Carrera, para traernos la palabra de verdad, del Evangelio eterno de Cristo Jesús, y prepararnos para la venida del Señor. No olviden suscribirse y dar un me gusta y compartir el estudio, para que más personas puedan prepararse para el Señor. Dios les bendiga, gracias. Hola, buenas noches. Dios los bendiga a todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a grabar ahora el estudio Manifestación. Espero que les ayude a todos. Voy a tener que hacerlo en dos partes porque es bastantito largo. Más o menos en 2 páginas y media. Así que comenzamos de una vez. Señor les bendiga a todos. Manifestación, Efesios 3:16. Dice ahí, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Amén. Amados de Dios nuestro Señor, les bendiga con toda bendición de lo alto y su gran Espíritu les reconforte y dé consuelo en la aflicción que es de este tiempo, que nos ayude a todos a soportar la marcha con la fe en Él, creyendo que no seremos vencidos por el enemigo en esta batalla, que a la verdad parece que la vamos perdiendo, pero en realidad la vamos ganando, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:37. No se desanimen, el camino es duro y difícil, pero delante de nosotros va nuestro Dios y Hacedor, al cual damos honor y gloria en cada pequeña victoria. Cuando parecemos vencidos y nuestro corazón nos alienta diciendo, no he corrido esta carrera para quedarme en el camino, sino para llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios a mi vida y a mi conciencia, de que fui hecho según la imagen y semejanza, y todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas y valor para continuar en la lucha hasta la victoria en Él, el cual sea bendito por toda la eternidad. Amén. Efesios 3:16, como dije ahorita. Bien, o sea, eso no está en Efesios, eso fue una oración. Lo que está en Efesios fue lo primero que leí, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria. Bien, hoy traigo este pequeño estudio que llamaré manifestación. Primero, la palabra manifestación significa declaración, revelación, notoriedad, presencia, hecho. Algo que se puede sentir, probar, palpar, conocer, ver o escuchar. Un manifiesto, por ejemplo, es un escrito, pero no se convierte en manifiesto hasta que se lee o declara. El manifiesto, si es de alguna autoridad de gobierno, se comprueba con las firmas de quienes hicieron esa declaración o manifiesto. Una manifestación de un fantasma, por dar otro ejemplo, no es creíble hasta que se puede probar que es real, ya sea con un film de video o película de él, sin editar, o una grabación de su voz, o que varias personas de buen testimonio den fe de su realidad. Mientras no se pruebe, solo será un mito. La palabra mito viene de mentira, mitote, cuento o fábula. Mire, mientras algo no se pruebe cierto, será una fábula. Usted dirá, ¿existen los fantasmas? Bueno, Jesús nuestro Señor no los negó cuando ellos gritaban que había un fantasma. Lo leemos en Mateo 14, 25 al 27. Mateo capítulo 14, versos 25 al 27 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, o sea, sobre las aguas, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron, esto es, se asustaron, se pusieron miedosos, diciendo, un fantasma, o sea, gritaron, y dieron voces de miedo, ¿ve? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman, ¿ve? Ahora, la intención de este escrito es que usted esté cierto de lo que cree, para que no crea en fábulas, porque si algo abundan en las religiones cristianas, son fábulas o mitos, aunque se llamen ciencia cristiana o como se llamen. La realidad es que están llenas de mitos, cuentos, fábulas y tradiciones, muchas de ellas sin fundamento real. Un ejemplo de ello, mire usted, me encuentro
me encuentro al leer la Escritura Sagrada que ningún profeta, llámese como se llame, utilizó un púlpito, ni plataforma alta adornada, ni banderas, ni fotos de nada. Enoc yo creo que no, Noé tampoco, ¿qué tal Abraham? Tampoco, no, Moisés tampoco. Dios le dijo a Moisés que cuando hiciera altar no le hiciera escalones, o sea, espéreme tantito, no lo haga arriba. Éxodo capítulo 20, 25, 26, ahí está. Ahora el altar es para ofrecerle a Dios sacrificios de paz y adoración, pero no para predicar nada, no era para enseñar, nunca fue para tomar autoridad sobre nadie de ahí. Bien, vamos a ver a los sacerdotes aarónicos o levitas de Israel. Mire usted, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo del tabernáculo donde estaba el arca del pacto, pero él no predicaba de ahí. De ahí solo sacaba el consejo de Dios o revelación. Vea, Números capítulo 7, 89 dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Ve. Ahora, en Levítico 16, 1, 3 dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Ve? De allí no se predicaba. Bien. Si el Señor Cristo Jesús representa el arca del pacto, entonces de ahí podemos sacar la revelación de las cosas de Dios, ¿cierto? Claro que sí, no de otra parte, de ninguna parte más, ¿cierto? Bien, el altar del lugar santo servía para poner ahí la ofrenda y los panes sin levadura. Ahí estaba el candelero de 7 brazos. Si acaso me equivoco en eso, estoy para ser corregido, ¿de acuerdo? Éxodo capítulo 26, 33, 35. Fíjese, como dije, que el altar del lugar santo, no estoy hablando del arca, donde estaba el arca, dice, servía, había una mesa que donde ponían los panes sin levadura, etc. Bien, Éxodo 26, 33, 35 dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo los hará separación entre el lugar santo y el santísimo. ¿Ve? El santísimo es donde estaba el arca. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo, ¿ve? En el lugar santo. Y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado del norte. De ahí no se predicaba nada, porque también ahí se llevaba ofrenda a Dios, el incienso que representa las oraciones de los santos y la gratitud por el don recibido. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, cuando hubo tomado el libro, o sea, de los sellos, él está hablando del Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ve usted? Ahora, el pan sin levadura representa a Jesús nuestro Señor. Por eso no era legal que lo comiera nadie, sino era un sacerdote consagrado. O sea, no se permitía que lo comiera nadie que no fuera un sacerdote consagrado. Pero ahí no se sacaba la revelación, ni se predicaba. Luego más afuera estaba el atrio. Ahí estaba el altar de bronce, donde se sacrificaban los corderos y se quemaban las ofrendas. Pero de ahí tampoco se predicaba nada. Y también representa a Jesús nuestro Señor, sacrificado y ofrecido por nosotros los pecadores. Estos 3 lugares eran planos, no había plataformas, ni nichos, ni púlpitos, pisos planos y nada más. Entonces, ¿cómo predicaban los sacerdotes? Aarón, sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo y consultaba a Dios, o sea, le preguntaba, luego Dios le respondía. Aarón salía y lo decía a los sacerdotes que servían en el lugar santo, y ellos salían a su vez al atrio, al lugar
de la gente, unos al norte, otros al sur, otros al oriente y otros al poniente, por lo menos 3 sacerdotes a cada lado. Esto para verificar que se dijera la verdad. Y ellos a voz en cuello, después de sonar la bocina de carnero, gritaban al pueblo lo dicho por Dios a Aarón. Eso se gritaba a los 4 vientos, al mismo tiempo, no en plataformas, no en púlpitos, no en gradas, ¿ven? Ahora, vamos más adelante, usted ve a Elías, profeta de Dios. Mire, cuando él retó a los profetas de Baal, protegidos de la reina Jezabel, él no predicó nada del altar, solo lo preparó y oró a Dios, ni siquiera gritó fuerte para que lo oyeran todos. El reto no era para ver quién gritaba más fuerte o de más alto. El reto era que el Dios que respondiera, ese sería el Dios de Israel. Los balamitas gritaron, danzaron, se cortaron con cuchillos y atravesaban sus miembros con agujas filosas, un verdadero griterío y alboroto, pero su Dios no respondió. Elías solo oró a Dios. Nota, ¿usted la diferencia en donde Dios se manifestó? Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18, 19, 39, para si quiere leerlo. Ve, esto no se lo pongo yo aquí para no ser demasiado largo de por sí ya es largo. Entonces trate usted de leer eso. Elías no tenía púlpito, ¿o sí? Claro que no. Ahora, siguiendo adelante, ningún profeta usó un púlpito. Pero ¿qué tal si Jesús nuestro Señor sí usó uno? No usó ninguno. Él predicó en el templo, afuera, en el patio. Vea usted lo que Jesús hizo en el templo. ¿Cree usted que lo dejarían predicar ahí? Mateo capítulo 21, verso 10, verso 15, al 15. 21, 10 al 15. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y viniendo él al templo, vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Él predicó dentro de varias sinagogas, pero estas no tenían púlpitos. Las sinagogas judías no tenían púlpitos, solo gradas pequeñas, donde se sentaban los oyentes. El predicador predicaba de pie en el piso plano. Solo había una mesita para poner los libros, rollos de los profetas. ¿Recuerda usted que él leyó el del profeta Isaías? Eso está en Lucas 4, 15 al 21. Dice ahí, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. No se quedó parado, no había púlpito. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Y cómo lo veían? Si estaba arriba, no estaba abajo. Estaban fijos en él. Y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Amén. El que enseñaba o predicaba lo hacía sentado o de pie, pero no había púlpito. Los que escuchaban lo hacían sentados. Hay una escritura donde Jesús manda recostar a la gente para que se alimente, pues ellos estaban sentados en tierra o pasto, en piedras, donde estuvieran cómodos y pudieran ver y escuchar. Eso lo vemos en Mateo capítulo 14, 19 al 20. Dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes
a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Amén. No había púlpitos. Los apóstoles no usaron púlpitos. Entonces, ¿de dónde salió esa tradición? De Roma. Los reyes usaban balcones altos para hablar a su pueblo. Los sacerdotes católicos los imitaron con púlpitos altos, lugar para hablar al pueblo. ¿Entiende? Y si hoy Dios te habla a tu mente consciente, es que es tu corazón, tu espíritu, ¿para qué necesitas púlpito? El púlpito significa grandeza para el mundo. Para eso lo hicieron los reyes, para hacer notar al pueblo que ellos, los reyes, eran superiores al pueblo, que ellos eran dioses. ¿Ve? Bueno, sigamos. Solo quiero que vean cuántas mentiras hay en todo esto de las tradiciones. Este es un ejemplo contundente de eso. En las religiones actuales hay púlpitos, pero claro, hay muchas más tradiciones. Hay púlpitos y lugares altos donde están todavía los púlpitos. ¿Ve? Y muchas tradiciones que veremos luego. Por ahora, enfoquémonos en la manifestación. En el principio Dios no se manifestó a Adán. Por si no lo sabían, Dios ya estaba manifestado cuando Adán vio la luz. Lo que Dios hacía era desaparecer, y para Adán esto era natural, verlo manifestado en carne y verlo irse en luz, o lo que fuera. Luego después Dios ya no se manifestó más al hombre. Después del pecado, Él ya no se dejó ver, pues no se menciona que pasara con Abel, Caín o Set. Él hablaba con ellos, pero su manifestación era en voz, nada más. Noé no lo vio, solo lo escuchó. Se volvió a manifestar hasta Abraham, en voz. Luego un día se manifestó como sacerdote, rey de Salem, y de nombre Melquisedec. Después, ¿qué quiere decir eso? Rey de paz. Después como un hombre acompañado de 2 ángeles, con apariencia de hombres normales, en el tiempo de la quema de Sodoma y Gomorra, un año antes del nacimiento de Isaac. Eso lo podemos leer en Génesis capítulo 18 del 1 al 15. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora, vean como no dice señores, dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y laven sus pies, y recuéstense bajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustenten su corazón, y después pasarán, pues para eso han pasado cerca de su siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que habían preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol. Y comieron y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo uno, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, este es 1 año. Y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él, de Dios. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, o sea, no soltó carcajadas, sino se rió despacito para ella sola, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo yo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Amén. Después se manifestó a Moisés Dios como un fuego en una zarza, y en voz habló con Moisés para darle el mandamiento de sacar a Israel de Egipto.
Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 10. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él no vio ángel, él no vio nada de eso más que el fuego, ¿ve? Y él miró y vio la zarza, vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, o sea, aquí estoy. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, o sea, de sus esclavizadores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Luego en la montaña, en fuego y nube, para darle la ley. Éxodo capítulo 19, verso del 10 al 20. Usted puede leerlo. Después Moisés vio su espalda, o la espalda de Dios. Éxodo capítulo 33. ¿Dios tiene espalda? Pues en la carne sí. Vio su espalda de Dios. Éxodo capítulo 33, verso 22 al 23. También usted puede leerlo. Después en voz, desde el tabernáculo, después a Balaam en voz y como ángel, en Números capítulo 22, verso 9 al 35. También usted lo puede leer. Después también Josué lo vio como el ángel de Dios. Josué capítulo 5, verso del 13 al 15. También usted lo puede leer. Después a Manoa, padre de Sansón, como el ángel de Dios. Jueces capítulo 13, verso 2 al 22. También usted lo puede leer. A Elías en gran remolino, terremoto y fuego. Terremoto, no sé, pues allí dice terremoto. En gran remolino, terremoto y fuego. Y por cierto, más bien era remolino, ¿no? Gran remolino, sí. Dice, por cierto, manifestaciones que también se dieron con el hermano Branham. No sé si ustedes han leído esa parte, pero el hermano Branham también tuvo esas manifestaciones. En el Cañón Sabino, en Arizona, de Estados Unidos. Y así llegamos hasta que Dios quiso manifestarse en carne, pero nacer desde el principio para un nuevo principio, nacer rey, para poder nombrar reyes y un nuevo sacerdocio y hacer un nuevo pacto con todos, no solo con Israel. La primera que lo vio manifestado en carne fue una partera, luego la mujer que lo parió, María, luego José, después muchos en Egipto y en Israel, pero lo vieron como niño común, no lo miraban como Dios, pues solo María y José sabían quién era Él, lo creyeran o no, ellos lo sabían. Después Juan el Bautista lo supo y lo confirmó delante de muchos y ordenó a sus discípulos que lo siguieran, que Él era el Mesías. También lo supo un señor ya viejito que en el templo cuando lo presentaron, y una mujer también que era profetisa, me parece, una viuda también viejita que esperaban ver al Mesías. Ellos dijeron, aquí está. Bien, en Juan capítulo 1, versos del 32 al 40 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Este es Juan el Bautista.
y permaneció sobre él, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo lo vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Ven? El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, maestro, o rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde vives? Les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba, dónde vivía, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Amén. Luego él se manifestó abiertamente a todos, pero no le creyeron. Y a los que le creyeron les hizo una promesa de manifestarse a ellos hasta el fin de los tiempos. Y les dijo que estaría con ellos siempre, pues el Padre les amaría y él los amaría, y vendrían y harían morada con ellos y en ellos. Juan capítulo 14, verso del 18 al 25. Dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos ve la palabra de Dios y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, ¿ve? Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes. Amén. Todo esto tiene verdad, no es un mito. Él no estaba jugando ni haciendo una broma, es verdad. Pero hasta el día de hoy, nadie me pudo decir cómo es que se cumple esta palabra o esta promesa. Yo esperaba ver en preguntas y respuestas del hermano Branham una pregunta de eso, pero no la hay. Y él no explicó eso. Sí lo dice o hace referencia a ello, pero no dice cómo se manifiesta Dios a nosotros. Él dice, yo le vi, trata de describirlo y dice, el retrato del pintor Hoffman es lo que más se le acerca. No es así, pero es lo que más se parece. Esto bastó a los fanáticos para poner la foto de Hoffman en la nube y poner la foto de Hoffman en sus templos como si fuera Cristo mismo. Creo que no entendieron el mensaje. Es el que más se parece, pero para nada es igual. Él es muy diferente, pero esa foto es la que más se le parece. Amén. Pido a Dios perdón si soy un poco rudo en esto, pero lo voy a decir con mucho respeto. Hermano Branham dijo algunas veces que el chimpancé es el más parecido al hombre. ¿Jesús nuestro Señor fue un hombre? Amén. ¿Se parecía al chimpancé? No, pero el chimpancé es lo más parecido al hombre, según hermano Branham. Ve, él no estaba diciendo que Jesús era un chimpancé. ¿Pondría usted un chimpancé en la nube y diría que es Cristo? Claro que no. Y entonces, ¿por qué poner algo imaginario en una nube para que parezca algo que no es? Mire, un chimpancé es real, ¿entiende? La nube también fue real. Eso sería más real, porque la foto de la pintura es imaginación de un pintor, no es real. ¿Por qué poner algo irreal en algo real y decir que eso es la verdad? Algo está mal con su fe, ¿no cree? Y luego decir que eso es la manifestación de Dios. Del mío no. Mi Dios es real, existe, es el mismo ayer y por todos los siglos. Y se manifiesta hoy en muchos de nosotros, no en todos, pero sí en muchos de nosotros. Usted no lo ve porque el mundo no lo puede ver.
El mundo está esperando verlo como se lo pintó o se lo pinta Hoffman, como se lo pinta Miguel Ángel, como se lo pinta Da Vinci. Él no es así. No lo busque así, porque se pasará frente a usted y usted no sabrá que estuvo allí. Usted lo echará de su iglesia, de su corazón, de su mente, porque lo está buscando como el mundo y las religiones se lo presentan. Amén. Bien, hasta aquí voy a dejar esta primera parte. Luego hago una segunda parte para no tener confusiones ni tener problemas con esto. Señor les bendiga. Como siempre termino diciendo, ¿verdad? El Señor les bendiga. Su hermano en Cristo, José Luis Carrera Torres. Gracias hermanos y hermanas por habernos acompañado en este estudio. Recuerden darle un me gusta y suscribirse a su canal, para que aquí se junten más águilas. Debajo del video, les hemos dejado número de teléfono y WhatsApp, por si desean comunicarse con nosotros. Para más información, Dios los bendiga a todos. Amén.